Muy buenos días. Pues fíjese, la cirugía robótica no es más que la mejora de la cirugía laparoscópica. ¿En qué? En ergonomía y en la capacidad de tener una magnificación de la imagen. O sea, tenemos mayor amplitud y además de eso tenemos una visión tridimensional como la que tenemos cuando estamos operando en cirugías convencionales. Además, asumiendo que es una cirugía mínimamente invasiva, o sea que es una cirugía en la cual pues con pequeños portales podemos hacer todo el procedimiento, al igual que la laparoscopia. Palabras más, palabras menos, es una cirugía que combina lo mejor de los dos mundos. Perfecto. Doctor Ramírez Troche, que nos dé una introducción de esta nueva tecnología que es innovadora aquí en Santo Domingo y que de la cual los colegas que he presentado pues son pioneros. Eso es importante decirlo, hasta donde yo sepa, son los primeros urólogos que se certifican en este procedimiento. Gracias, doctor, por la invitación. Bienvenidos a todos. Gracias, Robert, por estar aquí. La cirugía robótica, como bien ha explicado el doctor Medero, es simplemente una técnica quirúrgica de vanguardia que utiliza robots para realizar los procedimientos en el paciente. El robot obviamente es manipulado por el cirujano sentado en una consola, por eso Medero hablaba de la ergonomía del médico principalmente, que está básicamente sentado controlando las pinzas que realizan el procedimiento dentro del paciente. Tiene muchas ventajas de las cuales vamos a hablar aquí, pero yo diría que las más importantes son, obviamente, como son pequeñas incisiones, se tienen movimientos más finos y detallados, una mejor exposición de la zona de trabajo, incisiones mucho más pequeñas, lo cual conlleva menos dolor, menos pérdida de sangre, y una reintegración más rápida hacia la vida productiva del paciente, que eso es muy importante. Doctor Cristian González. Hola Pablo, hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un privilegio estar aquí en medio de ustedes. Yo creo que quizá está de más definir lo que es la cirugía robótica. Es simplemente la evolución de lo mínimo invasivo y quizás una de las especialidades que mejor utilidad, o quizás no, está demostrado que una de las especialidades que más utilidad le da en países del primer mundo, donde ya esto es no una innovación, sino todo un establecimiento de una técnica, la urología se beneficia perfectamente de esto, ve las cosas mucho más grandes, el cirujano puede desarrollar todas sus habilidades con esta herramienta. Definitivamente esto llegó y va a tener su resistencia como todo. Cada vez que algo se incorpora, algo que es innovador llega, hay resistencia, pero tenemos el mejor ejemplo. Primer mundo, de pasar de ser 2 o 3 los casos que se hacían, por ejemplo en próstata, pasa la robótica a ser el gold estándar. Más del 90% de las cirugías radicales de próstata en Estados Unidos se realiza robótica. Entonces esto llegó y aquí está. Doctor David Soriano. Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias por permitirnos estar aquí. Fíjense, el robot a lo que nos referimos es el robot Da Vinci. A pesar de que tenemos el estreno en Santo Domingo, es un robot que tiene muchos años ya en el mundo y tiene una experiencia en el uso marcada. De alguna manera, todos los que estamos aquí o que hicimos este primer procedimiento en Santo Domingo, ya en nuestro proceso formativo habíamos estado en contacto con el robot. Nos certificamos para poder usarlo y realizamos la primera cirugía en Santo Domingo. Eso no quiere decir de que es una experiencia inicial, pero no quiere decir de que estamos iniciando un proceso nuevo. Estamos usando una nueva técnica, un nuevo aparato que nos ayuda a ser mucho mejores cirujanos y a tener mucho mejores resultados. Al tener al robot ser más preciso y tener mejor visión, nos permite hacer una cirugía más precisa y así tener mejores resultados y menos complicaciones con los pacientes. Eso que tú acabas de decir, David, y que mencionó Cristian, también es importante pues que nuestros radioyentes sepan eso. Yo me imagino que ustedes, estamos cerca del tiempo. Mi primera radical de próstata la hice con cirugía abierta en el 2002. Estamos hablando de 21 años. Entonces, cuando hablamos de nuestra primera cirugía, se puede entender que estamos aprendiendo. Es simplemente una técnica, como dice el doctor Soriano, pero cuando nosotros tenemos experiencia de 20 años realizando una cirugía abierta,
y luego pasamos a la paroscópica y luego estamos ahora con esta bendición de usar el robot, quiere decir que tenemos una experiencia vasta en lo que es la anatomía, en lo que es la disección de los tejidos, en lo que es poder preservar en muchos pacientes lo que es la erección, la continencia. Hago el aclaramiento para que, como tú acabas de decir, que estamos usando el robot que nos ayuda de manera importantísima a la recuperación y a la reincorporación del paciente a su vida cotidiana, pero que tenemos experiencia de décadas de hacer el procedimiento. Bueno, se habla de un 80 o 90% en lo que tiene que ver con las intervenciones en los Estados Unidos de próstata. Aquí en la actualidad, ¿cuál sería el porcentaje aproximadamente después de haber iniciado el procedimiento con esta nueva técnica? Hay que ver cómo, dependiendo de la región, diría, porque lo que venimos de hacer la paroscopía, ya teníamos estadística de alrededor del 90-95% de los casos que estábamos haciendo se estaban haciendo laparoscópico aquí en el casco de la ciudad, pero hay que ver en la periferia cómo andan esas estadísticas. Creo que la mayoría de los urólogos dominicanos se mantienen a la vanguardia, se mantienen trabajando por darle a sus pacientes cosas de primera línea. Pero la realidad es que robótica en el país quizás, no sé, que alguno de ustedes tiene estadísticas más actuales, porque creo que menos del 2% se estará haciendo. Fíjate, la robótica en Dominicana no es algo nuevo, ¿no? Lo que es nuevo es que ahora lo estamos implementando en la capital. Todos hemos tenido la oportunidad de desarrollar el tema robótico desde hace mucho tiempo. Yo tengo una década de haber hecho todos mis entrenamientos e inclusive las primeras cirugías. O sea, y a esto también le sumamos el hecho de que todos, en general, hemos tenido ya una experiencia amplia en cirugía laparoscópica. Esto entonces lo que hace es que nos potencia, dándonos las ventajas de una mejor exposición, una finura, como dijo el doctor Ramírez Troche, y pues como todo, pues toda cirugía pues puede tener alguna complicación, pero digamos que es siempre controlada. A mí me gustaría saber entonces de manera simple, porque recordar que estamos hablando para los radioescuchas que están en su casa y queremos simplificar para que ellos vayan entendiendo el proceso. La pregunta sería, ¿cuál es la gran ventaja sobre tras hacer el traspaso de la cirugía laparoscópica, que sabemos que es mínima invasividad? La gente en su casa lo conoce como rayo láser, sabemos que no es así, es mínimo invasivo, pero es por unos orificios naturales que serían, por unos orificios bien pequeñitos que se hacen en la pared del abdomen, al igual que en el robot. ¿Cuál es la gran diferencia? Si se puede. La visión es la principal, ya que tenemos la oportunidad de ver en 3 dimensiones, cosa que en la laparoscopia era una limitante. Siempre nos formamos haciendo cirugías en el televisor como jugar un videojuego, pero no teníamos la sensación de profundidad. Eso te hace que seas mucho más eficiente a la hora de operar. La otra cosa es que no tienes temblor. Cirugías de Doctor, perdone, acérquese un poquitito el micrófono, sí, para poderle, para que puedas recoger mejor. Cirugías demandantes como la cirugía de próstata radical, en la cual pues uno puede pasar un par de horas o inclusive más en unas posiciones que son un poco demandantes físicamente, se acaba, lo cual le da al cirujano una mayor soltura. También te elimina el temblor. Y los portales al día de hoy, que son los huequitos por los que tú colocas las pinzas, son inclusive más pequeñas en algunos casos que en la laparoscopia. Las cámaras más pequeñas y las pinzas son más pequeñas. Además tiene la versatilidad de usar unas energías que ya están colocadas en el robot. También esto nos permitiría hacer cirugías más retadoras. Vamos a decir de que yo podía ver un paciente y decirle, o cirugía de próstata, riñón o vejiga, y decirle, mira, tu cirugía es compleja, yo no te puedo garantizar, tengo un 20% de garantía para dar erecciones. Tal vez con el robot, porque tengo mejor visión y mejor manejo. Generalmente es una cirugía laboriosa, hablamos 2, 3, 4 horas dependiendo del caso. Al tener una mejor visión y tener más finura y instrumentos mucho más pequeños, puedo hacer una mejor disección y así el paciente tener mucho mejor resultado. Entonces es como tú tienes un carro con un asiento cómodo, puedes manejar más lejos, manejas más tranquilo. La tecnología te auxilia a que sea mejor cirujano. O sea, tenemos todos en lo que es robótica en el día a día. O sea, hay robots en la cocina, la misma televisión, cuando vas a ver por ejemplo, algún plan como Netflix, te da sugerencia de qué vas a hacer. O sea, el robot te ayuda a hacer las cosas mucho mejor, es así.
Aparte de todas las ventajas que se han mencionado, yo diría que una de las principales también es el rango de movimiento. En la laparoscopía convencional teníamos pinzas rígidas, rectas completamente, que era muy difícil llegar a unos puntos específicos dentro de la pelvis masculina. Sin embargo, con el robot tenemos lo que es el end of wrist, o el rango de movimiento de 360 grados, que literalmente imita todo el movimiento que tú haces con tu muñeca. Y tú puedes accesar, bueno, el doctor Pablo, que fue pionero aquí en el brazo robótico, en cirugía laparoscópica convencional, que vino tratando de superar esa limitante que teníamos con instrumentos totalmente rígidos en la laparoscopia convencional, pero el robot viene a hacerlo con los dos brazos. O sea, tú puedes accesar a lugares donde tú simplemente no podías con la laparoscopia convencional. Tratando de darle un poquito de detalle a lo que tú preguntabas, Ledesma, realmente nos escucha una cantidad de personas que se quedan con ciertas curiosidades. Recuerdo en cosas coloquiales recientemente preguntan, doctor, pero tengo miedo porque me va a operar un robot. No, realmente no. El robot no opera. No se trata de que tú le vas a poner el nombre del paciente, vas a salir del quirófano y el robot va a hacer la cirugía. No, para nada. El robot es una herramienta que utiliza el cirujano para precisar lo que él sabe hacer. O sea, lo que Pablo hace de hace 20 años, lo que hacemos todos hace más de 15 o 20 años, lo vamos a seguir haciendo, pero con más precisión. El robot no opera, es una herramienta evolutiva de la cirugía mínimo invasiva que, por supuesto, llegó para quedarse. Pudiera decirse quizás entonces que el robot está eficientizando la cirugía y esto se traduce de manera directa en lo que serían las complicaciones que todos conocemos por procedimientos como el cáncer de próstata. ¿Sí o no, doctor David? Sí, en realidad el al cirujano estar más cómodo y tener mucho mejor precisión puede disminuir el riesgo de complicaciones. Y sí es una realidad. Las complicaciones se presentan en cualquier caso, pero está demostrado por diferentes estudios de que cuando se incorpora el programa de cirugía robótica hay menos sangrado, menos dolor postoperatorio, recuperación más rápida y menos días de estadía. Es interesante ver también cómo la Clínica Abreu inicia este programa, donde nos da apertura a un grupo de urólogos que ya teníamos experiencia en la laparoscopía, va a dar apertura a otros urólogos más. Esto hace de que prácticamente el robot esté disponible para todos los pacientes del país. Inicialmente somos 5 o 6 urólogos, ¿verdad? Inicialmente, ahora pueden venir más, pero imagínense que cualquier urólogo, no importa dónde usted esté, puede usted preguntarle por cirugía robótica. Todos nos conocemos igual en sociedad y se puede auxiliar de otro cirujano que ya esté certificado y así cualquier paciente en el país puede beneficiarse con un tratamiento con médicos que están dispuestos o su médico de confianza junto con un médico que tenga ya la experiencia en robot para darle el servicio. Sí, es importante agregar con relación a la pregunta de Ledesma de las complicaciones. Hay un tema que casi, pues, bueno, a nadie le gusta hablar, incluso a los que son más creyentes o menos creyentes. Yo soy una persona creyente en Dios, pero hay un punto que es la normativa de la vida. Todos vamos a morir en algún momento. Entonces, cuando hablamos de la muerte, la gente se impacta mucho. Y puede ser que en el momento de la cirugía sea el momento que esté estipulado para que usted se despida de este plano terrenal. Entonces yo soy probablemente muy rígido en ese sentido o muy claro, pero yo siempre le hablo de la muerte al paciente porque para hacer una anécdota así rápida, por ejemplo, yo iba a operar a un paciente hace unos 15 o 20 años y estaba programado para un lunes. Cuando en esa época los pacientes se ingresaban un día antes, 2 días antes, pasaban una semana ingresado. Y cuando yo llamé el domingo para saber si el paciente se había ingresado, el paciente estaba ingresado realmente, pero en cuidado intensivo, porque había hecho un infarto el día antes de la cirugía y el paciente falleció esa noche. Ahora, ¿qué pasa? Si ese paciente le da el infarto el día que yo lo opero, entonces el paciente iba a fallecer probablemente y era por el proceso quirúrgico, no porque el paciente iba a fallecer. Un paciente con una evaluación por cardiología, con una evaluación por anestesiología. Entonces hago énfasis en esta parte porque, bueno, lo más importante es la vida, pero la vida puede ser que esté marcada para ese día de esa cirugía. Siempre, siempre, siempre es importante decir al paciente, no importa la tecnología que usemos,
puede haber complicaciones. Yo creo que esta parte es bueno aclararla. Sí, es bueno, y escúchame que tome la palabra en el grupo, pero es interesante lo que dice, porque otra duda de los pacientes es qué pasa si el robot falla. Yo creo que de todos los procedimientos o equipos, el robot es el más seguro, porque el protocolo que tiene contra fallos es enorme. O sea, cualquier mínima cosa, el robot toma una medida de seguridad para que no haya ningún problema. No es que no pasen, pero sí se minimiza mucho. Una pregunta frecuente, doctor, ¿y si se va la luz? eso surge con frecuencia. Y aquí entonces, sí, el robot tiene su batería de respaldo, la clínica obviamente tiene su respaldo específico para que, o sea, cada duda que usted pueda tener, ya esos ingenieros que fabricaron el robot, que tiene más de 15 años en el mercado, lo han tenido y lo han pasado y lo han ido perfeccionando y se va a seguir perfeccionando. Bueno, nos vamos a una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z en los lunes urológicos.